Sigue bastante por arriba de los 9.200. Bien, vamos a analizar la escena bursátil con Franco Machiavelli, es el responsable de análisis en Admirals España. Franco, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola Marta, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estás viendo la jornada de hoy? Renta variable europea lastrada sobre todo por ese tono rojo, sin la referencia de Wall Street, que eso siempre nos suele dejar pues unas sesiones un poquito más sosas, por así decirlo. Exactamente, más cosas y de hecho es verdad, ¿no? O sea, al final estamos comenzando la semana con ese un tono bastante flojo. Es que de hecho no, creo que hoy no hace falta o no vale la pena ni ir al intradía, ¿no? En este caso, pues ya estamos viendo como una jornada muy lateral en el S&P 500, Europa. En este caso, el DAX también dentro atrapado, digamos, en ese rango también que ya nos dejaba la semana pasada. No obstante, hay algo importante que también aquí deberíamos de vigilar y es, aunque hemos empezado la semana un poquito floja, ¿no? Sin mucha referencia, tenemos frente corporativo y tenemos el frente macro también. Frente corporativo, estamos hablando Walmart, Home Depot, que presentan resultados y creo que hay algo que vale la pena en este caso ver y es no tanto, o si bien sí, el propio resultado que puedan llegar a presentar, sino que al mismo tiempo nos da una lectura de cómo se está comportando el consumidor, ¿no? En ese caso, entonces, pues, por un lado tendríamos justamente eso y por otro lado tendríamos algo importante también que tendríamos que vigilar, que sería justamente el frente macro. Este viernes PCE y es lo que el mercado estaría esperando. SP 500, que es... bueno, justamente lo que estamos viendo aquí en pantalla, gráfico de 4 horas, mantenemos toda esa lateralidad. Entonces, estamos justamente en el suelo de lo que sería esa lateralidad y es lo que deberíamos estar vigilando. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la pérdida de esta lateralidad, de hecho esto ya lo señalábamos en su momento, significaba, digamos, el rechazo a ese 4.200 y hoy, un día tan lateral, tan aburrido, pues al final es completamente normal, pues no tenemos esa referencia en volumen. No obstante, vigilemos este nivel, vigilemos esa lateralidad porque, sobre todo de cara al viernes, es donde tenemos que poner el foco. Si perdemos esos niveles, estamos hablando niveles de 4.050 aproximadamente, y ese techo de 4.180 es la clave. Es decir, porque fijaos una cosa, y aquí creo que también hay que señalar esto, y es el comportamiento de los bonos, ¿no? Ahora vamos a tocar un poquito ese tema. No obstante, habiendo llegado ya a la parte alta de lo que sería esta resistencia, esta lateralidad que está viendo aquí no es una lateralidad de gráfico de 5 minutos, es una lateralidad de gráfico de 4 horas, es puro swing trading, ¿de acuerdo? Entonces, vigilemos esa referencia y sobre todo no perdamos de vista, bueno, este comienzo, esta formación de canal que poco a poco el SP 500 nos iba presentando, porque fijaos que en el fondo, o sea, es evidente la pérdida de momentum que ha tenido, ¿no? O sea, veníamos con subidas muy buenas y ahora estamos muy, muy laterales. Entonces, si perdemos lateralidad, vigilamos el suelo, que ahora mismo estamos señalando, ese suelo del canal, y si no perdemos esa lateralidad, es decir, no perdemos el nivel de suelo, mantenemos la consolidación y ya estaríamos expectantes de la rotura de ese 4.180. Aún así, fijaos, y esto es muy curioso, rotura del 4.180, ¿dónde nos puede llegar a llevar en este caso? Bueno, recordemos, y esto lo señalamos ya bastante en su día, que estamos dentro justamente de todo este bloque que yo estoy moviendo justamente ahora, es toda la última pata bajista. Es decir, recordemos que no habíamos salido de ahí, que estamos en un proceso de lo que se llama complex pullback, que es justamente todo este retroceso que estábamos viendo ahora. Entonces, clave la lateralidad que estamos viendo ahora, gráfico de 4 horas, la rotura a la baja nos lleva al suelo del canal. Ahora bien, perdemos el suelo del canal y cuidado en ese sentido porque no serían buenas noticias. Mantenemos lateralidad y rompemos la resistencia de la lateralidad. Nos vamos al techo del canal, pero cuidado porque nos iríamos al nivel del extremo. ¿El extremo de qué? El extremo justamente de todo el rango anterior de movimiento. Y hay una variable que me gustaría señalar y compartir con vosotros hoy, que es justamente lo que sería, en este caso, el bono a 10 años. Creemos que, en el fondo, es decir, hay tantas variables realmente que hay que vigilar, pero el rendimiento de los bonos es una variable clave. O sea, fijaos cómo, y aquí en este caso, por ejemplo, podemos solapar con SP 500, o bueno, no, lo podemos hacer la comparativa con lo que estábamos viendo justamente antes, pero el comportamiento que han tenido los bonos es lo que justamente daba el rumbo a la renta variable. Es decir, esta caída que estamos viendo justamente aquí desde cotas 4,3 aproximadamente hasta el 3,3 en el bono a 10 años, es justamente lo que propiciaba también subidas en la renta variable. Entonces, ¿dónde estamos ahora en la parte de los bonos? Estamos justamente en un nivel clave
que es el 3,9, o sea, ligeramente por debajo del 4%. Pero claro, cualquiera podrá llegar a pensar, bueno, sí, estamos aquí en el 3,9, pero justamente señalamos este punto, ¿por qué? Bueno, es un punto estructural. O sea, fijaos que en el fondo el comportamiento que venía teniendo anteriormente, máximos y mínimos, teníamos este nuevo máximo y este máximo era el que provocaba la rotura de mínimos anteriores. No solamente eso, sino que el entorno del 4% en adelante es lo que propicia caídas para la renta variable. Entonces, justamente estamos viendo una llegada a ese nivel justo por debajo, 3,9, que además nos deja, bueno, esas típicas pautas estructurales de movimiento de mercado, pautas alcistas, etcétera, etcétera. Entonces, desafío para esta semana, bono americano a 10 años, que no pierda, o mejor dicho, que no supere el 3,9, buena señal. Si lo supera, es igual a caídas en la renta variable, ¿de acuerdo? Y vigilemos también eso justamente que estábamos diciendo del SP500, esa variable, esa lateralidad, ese frente corporativo y ese frente macro. Así que, aunque hayamos empezado la semana un poquito flojos, o sea, sin mucho volumen, estamos en el suelo de esa lateralidad, vigilemos lo que nos espera esta semana, que no es poco. Y fíjate, Marta, que venimos ya de unas semanas bastante intensas, pues nos toca una más, aunque hayamos empezado flojitos. Así que vigilemos un poco la evolución en general. Como bien dices, aunque hayamos empezado un poquito flojos, vamos a estar muy pendientes de qué ocurra a lo largo de los próximos días. Como dices, estamos en ese suelo de la lateralidad que estamos viendo en las bolsas. Y por cierto, Franco, yo quería preguntarte por una cosa, porque hemos pasado de los temores de un hard landing o un aterrizaje forzoso a la probabilidad de un soft landing, de un aterrizaje suave. Pero ahora estamos viendo cómo distintos expertos, economistas, están explorando la posibilidad de un no aterrizaje. Y yo me pregunto, ¿qué significa esto o cuáles serían los riesgos de un no aterrizaje sobre la economía y sobre los mercados? Yo creo que al final sí que es verdad, es una cuestión muy importante. Esto junto con el repricing que está habiendo en lo que son las expectativas de la curva de tipos. De hecho, fíjate, y creo que tiene bastante relación con lo que me comentas ahora, Marta. Fuente Bloomberg, a través de Bank of America Global Research, y esto es muy curioso. Fíjate que tanto decían los bancos centrales el data dependent, y al final nos estamos dando cuenta que sí, que efectivamente línea amarilla era, lo pone aquí, es decir, el día antes de las nóminas no agrícolas de enero, y fíjate cómo se va revisando constantemente al alza, es decir, el repricing está siendo inmediato, absolutamente inmediato, y se va justamente revisando al alza, valga la redundancia, evidentemente, con todo lo que está ocurriendo. Entonces, hablan de no aterrizaje finalmente y al final, pues, creo que no es tanto de extrañar, ¿no? Es decir, al final con los datos que están saliendo últimamente, probablemente el mercado esto no lo esperaba tanto en su día y ahora tiene que empezar a acostumbrarse a digerir esto, ¿no? Entonces, ¿qué conviene hacer aquí, no? Porque al final si estamos hablando de que aterrizaje suave, luego aterrizaje forzoso, luego no aterrizaje, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, en ese caso, digamos, de cara a los traders o a los inversores, que al final, fíjate, Marta, que podemos estar siempre viendo bueno, la actualidad económica, las expectativas, etcétera, etcétera. Pero al final, o al menos la gran mayoría de espectadores, clientes de Admirals, etcétera, etcétera, necesitan hacer un clic al final en el ordenador, ¿no? O sea, todo realmente se acaba derivando en la gestión, finalmente, análisis o gestión, ¿no? Entonces, lo que habría que revisar en ese caso, justamente, ante un no aterrizaje, es precisamente qué sectores, qué industrias se mueven mejor en según qué segmento. O sea, y creo que con esta analogía se puede explicar todo bien, ¿no? Estamos viendo año 2020, año 2021, que funcionaban muy bien una serie de sectores. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con el inversor nuevo que venía, ¿no? Sobre todo porque veían fuertes subidas sector tecnológico, año 2022, sector tecnológico, digamos que sufría bastante. ¿Qué intentaba hacer el inversor novato o nuevo? Replicar lo del año 2020 y 2021 en un entorno que ya no era para que eso se replique. Sin embargo, año 2022, cualquier persona, inversor, analista, trader, lo que sea, hubiese invertido o hubiese prestado atención justamente a la fuerza sectorial del lado de la energía, del lado de la defensa, ¿verdad? Pues justamente hubiese ocurrido exactamente lo mismo. Era la misma analogía, mismo tipo de mercado, mismo tipo de tendencia, misma dinámica del movimiento del precio del mercado aplicado a otro sector. Entonces, lo que habrá que hacer aquí, en cualquier caso, si estamos ante un no aterrizaje, es precisamente vigilar qué sectores, qué industrias van de la mano, y eso no es por nada, pero aunque uno puede llegar a tener estimaciones, no hay nada mejor que el ad hoc, el in situ. Es decir, el vigilar justamente la evolución que va ocurriendo cada día, prestar atención a esa fuerza sectorial y a partir de ahí hacer un research y hacer ese stock picking seleccionando buenas compañías o buenos activos.
vamos a ver cómo avanza esa teoría del no aterrizaje. Al final estamos en entornos muy, pero que muy cambiantes y creo que eso favorece mucho lo que es, como a veces decimos, ¿no? La visión del trader que tanto se adapta a escenarios distintos. Justamente un trader hoy por hoy está, pues evidentemente, teniendo probablemente un mayor alfa en cartera que un inversor discrecional en este caso de toda la vida, ¿no? Entonces, vigilemos la evolución, vigilemos que esto finalmente se lleve a cabo o no, y a partir de ahí, evolución sectorial, industria y selección de compañías. Pero bueno, eso lo veríamos de ahí en adelante. Pero hay muchísimas teorías encima de la mesa y hay que intentar, pues, digerir todo, evidentemente. Bueno, nos hablas de stock picking, seleccionar buenas acciones. Sé que me gustaría preguntarte, buenas acciones, ¿cuáles estás viendo tú en estos momentos? Bueno, estábamos viendo últimamente, cuando estábamos haciendo algún webinar especial con clientes, señalábamos mucho lo que era metales preciosos, sobre todo inversión en agua, aunque fíjate que no va tan de la mano a lo mejor con lo que es política monetaria en la actualidad o lo que sea, pero bueno, seleccionamos a unos ETFs que eran muy interesantes de lo que eran compañías de agua, que aunque, repito, no vaya tan de la mano, pero buscamos un poquito ir un poco más allá, ¿verdad? Pues justamente vigilar eso, ¿no? Es decir, compañías de agua en este sentido mirando bastante más al futuro y por otro lado mirando la evolución actual, justamente observar pues a lo mejor empresas, compañías que no lo están haciendo tan mal. Fíjate, estamos hablando del frente corporativo y decíamos que esta semana teníamos resultados de Walmart, resultados de Home Depot, pues a lo mejor una variable a tener en cuenta en este caso, que repetimos, como decíamos antes, no solamente va de ver cómo la compañía presenta los resultados, sino que te da una lectura doble de cómo se está comportando el usuario, que en un principio pueden señalar cierto grado de cautela. No obstante, vigilemos la evolución precisamente de este tipo de compañías como Walmart, como Home Depot, que no lo vienen haciendo tan mal en la actualidad, aunque han tenido caídas en su momento, evidentemente todo ha sufrido 2022, pero la evolución, por ejemplo, teniendo esos protagonistas, Walmart, Home Depot, son en un principio los que tendríamos en el radar, ojo, de cara a ese, no day trading porque es muy extremo, pero sí a lo mejor ese swing trading de muy corto plazo vigilando justamente esa variación fuerte que pueda llegar a haber. Pero todo hay que decirlo que en el momento en el que, bueno, señalamos, por ejemplo, mediados del año 2022 hasta la fecha estamos viendo una revalorización del 25 en lo que es Walmart, bastante bien viene aguantando todo cuando estamos viendo caídas generalizadas en muchas compañías, ¿no? Entonces, aguantando bastante bien soportes diagonales, llegando casi ya a lo que era esos niveles antes de la caída del año 2022. Por lo tanto, un buen candidato a vigilar en este caso, Walmart, Home Depot, prestando atención justamente a los resultados de esta semana. Veremos la evolución, pero de momento no vienen teniendo un comportamiento nada malo, pese a la coyuntura que estamos viendo. Veremos cómo logran aguantar, digamos, estos vaivenes. Y Franco, una última pregunta. Esta semana estamos a la espera de conocer también el contenido de las minutas de la FED, de la última reunión de política monetaria que fue justo a principios de febrero. ¿Qué podemos esperar? ¿Alguna reacción por parte de las bolsas? Bueno, vigilaríamos probablemente algo que ya de hecho lo estábamos viendo bastante en su día, índice del dólar, ¿no? Aunque no sea más bien bolsa en este caso, sino que es más bien justamente el índice del dólar. Y esto lo señalábamos ya bastante en su día. Es decir, recordemos la combinación de lo que justamente estamos enseñando ahora, ese repricing, justamente con lo que puede llegar a ocurrir con el dólar en este sentido. A lo mejor no son bolsas, a lo mejor es el índice del dólar, pero de una forma u otra acaba repercutiendo igualmente en lo que son bolsas, ¿no? Evidentemente es obvio. Entonces, señalamos una fuerte confluencia que veíamos en su día, esa zona de soporte, confluencia de suelos, zona de 102, 103 aproximadamente, y sí que es verdad que se estimaba que en un principio justamente todo lo que es esta confluencia se pudiese ver perforada a la baja, pero en el momento en el que se muestra una fuerte demanda por parte del consumidor en este caso, una inflación que no remitía al ritmo que a lo mejor la Fed esperaba, justamente esto provoca el repricing, que estamos hablando antes, y evidentemente mayores expectativas de subida de tipos. Entonces, esto puede llegar a favorecer, en este caso al dólar, sabiendo que estamos justamente en el entorno del 103. Veremos, como bien decías tú ahora mismo, Marta, esas actas del FOMC en este caso, qué pista nos pueden llegar a dar. Creo que en un principio nos podemos llegar a hacer una idea ¿de dónde pueden llegar a ir? Es decir, nos tenemos que dar cuenta de que antes de que hubiese esta batería de datos macro, si evidentemente esta batería de datos macro ha dado más alas a la Fed, pero antes ya te estaban diciendo que no iban a parar con la subida, es obvia la respuesta. Es decir, tenemos las respuestas del examen de lo que puede llegar a ocurrir en este caso esta semana en línea a lo que serían las actas de la Fed. Esto
por un lado, y teniendo justamente por el otro lado esa confluencia en lo que es el índice del dólar, son factores muy importantes a vigilar, sabiendo que si aguantamos suelos podríamos llegar a proyectar mayores subidas, teniendo en cuenta lo que decimos, una expectativa de alzas mayor de tipos en el tiempo. Así que vigilemos ese 103 y a la expectativa, evidentemente. Bueno, pues nos quedamos, como dices, vigilando a la expectativa. Vamos a ver cómo prosigue el resto de la semana. Franco Machiavelli, responsable de análisis en Admirals España. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Marta. Un saludo. Y mientras tanto, noticia de